La primera de ellas, la bacteria Brucella, y la otra es la Bartonella. Bien, acá vamos a ver la Brucella, que tiene que ver con el ganado, la Brucella, en esta primera imagen. Y luego veremos acá Carrión, Daniel Alcides Carrión, ¿no? Que tiene que ver Carrión con la Bartonella. Entonces, hablando sobre lo que es la Brucella, también es conocida a la enfermedad de la Brucella como la brucelosis. Y el nombre Brucella viene de un médico que descubre a esta bacteria que es David Bruce. En honor a Bruce, que descubre la bacteria que causa este cuadro clínico, a la bacteria la bautizan con el nombre de Brucella. Como verás, hay varios tipos de brucelas, ¿no? Que tenemos la Brucella abortus, ocasiona aborto en las vacas, Brucella melitensis en las ovejas, en las cabras, Brucella suis en el cerdo, y hay otra más Brucella. También le llaman a la brucelosis fiebre del Mediterráneo. También le llaman fiebre de Gibraltar. También le llaman fiebre de Malta o también fiebre ondulante. Acá me va diciendo cuál es uno de los principales signos de la enfermedad, ¿no? Si se llama fiebre ondulante, fiebre de Malta, fiebre de Gibraltar, fiebre mediterráneo. No más es decir que uno de los cuadros clínicos es la diarrea, ¿no? Acá dice fiebre. La brucelosis es una zoonosis. Significa que el animal contagia al humano. Es la zoonosis de mayor importancia y es la más difundida en el mundo. ¿Cómo nos vamos a contagiar? Por los productos de los animales, ¿no? Por ejemplo, la leche, el queso, otros productos o el contacto con estos animales. No presenta un cuadro clínico característico, donde la fiebre a veces puede demorar varios días y se puede confundir a veces con la fiebre de la tuberculosis, ¿no? Por la persistencia. Hay 7 especies del género Brucella: Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Neotomae, Brucella ovis, Brucella canis, Brucella maris, siendo la más importante, la más patógena, vamos a marcar por acá, la Brucella melitensis. No te olvides, la Brucella melitensis. Y acá tenemos las especies, ¿no? Y los huéspedes, ¿no? El bovino, los porcinos, caprinos, ovinos, cánidos, ovinos, roedores, mamíferos marinos, foca, lobo marino, morsa, ¿no? Y obviamente al hombre también, ¿no? El hombre se va a contagiar por contacto con estos animales. La bacteria es un cocobacilo, o sea, un bacilo pequeño, aeróbica. Entonces ahí se parece a tuberculosis, ¿no? Aunque tuberculosis es un bacilo largo, que es cocobacilo, pero ambos son aeróbicos. Normalmente se ve como gran negativo. Intracelular facultativo, ¿no? O sea, se mete dentro de las células, de ahí también se parece a tuberculosis, intracelular facultativo. No presenta flagelo, no presenta espora, no tiene cápsula y también se puede teñir con la misma tinción que usamos para tuberculosis, que es la tinción de Sil Nielsen. Se va a ver bacterias rosaditas, cocobacilos rosaditos. Y es capnófilo, necesita cierta concentración de CO2. Y acá tenemos cómo la bacteria, al igual que hay tuberculosis, se mete al fagosoma, pero el lisosoma no se va a unir con el fagosoma, entonces las enzimas del lisosoma no van a destruirla, va a estar en el fagosoma de nuestras células, pero va a sobrevivir. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que tuberculosis entra por el aire, vía aérea, y va a los pulmones, y es un macrófago de los pulmones que hace este proceso que vemos acá. Bruselas generalmente entra por el alimento, la leche, el queso. Entonces tú no vas a decir que va a ser este de acá es el dibujo de un macrófago alveolar. No seas loco.
Tendría que ser un macrófago que se encuentre en el tubo digestivo, en el intestino delgado, ¿no? Un macrófago que esté en la capa submucosa, intestino delgado, ¿no? Ahí va a ser un cuadro muy parecido a lo que ocurre en tuberculosis en pulmón, pero esto será a nivel gastrointestinal, ¿no? Sus antígenos, tiene estos antígenos que ves acá a manera de círculos, a manera de cocos rojos, el antígeno A, este azulito, el antígeno M. Si tú ves, eh, por ejemplo, la Brucella melitensis tiene más antígenos M en su membrana, en su pared. Brucella suis tiene más antígenos A y la Abortus tiene casi la misma cantidad de ambos, ¿no? Entonces, por sus antígenos vamos a diferenciar las diferentes variedades de Brucella, ¿no? Siendo la melitensis la patógena, ¿no? ¿Cómo posiblemente sobrevive dentro de nuestros macrófagos a nivel del intestino? Vuelvo a repetir, permanece en el fagosoma intacto y bloquea la fusión del lisosoma. Entonces, va a haber ingestión, pero no va a haber digestión. También va a resistir los radicales que provienen del oxígeno, como el peróxido, oxidrilo, ¿no? Inhibe el estallido respiratorio. Estos son mecanismos que usa el macrófago para destruir a una bacteria, pero ella sobrevive, ¿no? Ahora, vamos, esto es pregunta fija de examen, toma nota. Van a haber dos patrones epidemiológicos de la brucelosis. El primer patrón es el patrón urbano alimentario. Alimentario ya nos indica cómo es el contagio, ¿no? Alimentos. Urbano, las personas. O sea, las personas de las ciudades normalmente se contagian por el consumo de leche, quesos no pasteurizados, ¿no? A veces esa leche, ese queso viene de la leche de cabra o mezclan la leche de cabra con la leche de vaca, ¿no? Al final tú no sabes ese queso con qué tipo de leche ha sido fabricado, ¿no? Eso queso artesanal que compramos en los mercados, en las ferias, ¿no? Que no están pasteurizados. El segundo patrón es el patrón rural laboral. Laboral, ya me indica quiénes se contagian, los trabajadores. Rural, ¿de dónde? Del campo. Esto ocurre por exposición de estos trabajadores al ganado infectado. Claro, el ganado tiene que estar infectado, ¿no? Si el ganado no tiene nada, no te va a contagiar nada, pues. O los productos del ganado, ¿no? Sea por contacto, ¿no? Por ejemplo, puede al momento de un animalito, una cabra, una vaca, parir a sus crías, se tiene contacto con la placenta, con la sangre, ¿no? Con las secreciones, eh, o de repente tiene heridas, ¿no? O con sus productos también, como ves acá, ¿no? Este ganadero, directamente hay gente que ordeña el animal y así toma la leche cruda, ¿no? Directo, más rico, dicen algunas prácticas, ¿no? Entonces puede ser también hasta por inhalación, ¿no? Por eso acá ves un trabajador, ves acá la vaca, ovejas, cabras. En nuestro país es más frecuente en cabras, ojo, la Brucella melitensis, ¿no? Acá dice el contacto feto, secundinas, que es la placenta que se elimina después del parto, secreciones vaginales, ¿no? Porque a veces tienen que revisar al animal, ¿no? Entonces acá está el trabajador, el patrón rural laboral. Y acá ves un señor de corbata, una señora de vestido que come queso, leche, pero que no están pasteurizadas. Ese es el otro patrón, urbano alimentario. Entonces, hay dos patrones de cómo se puede contagiar el humano, de la leche, el queso o las secreciones del animal. Y acá tenemos una ruta epidemiológica. Mira acá, ¿eh? Puerta de entrada, piel mucosa, puede ser vía digestiva, en menor caso vía respiratoria. El humano sano, hay un riesgo ocupacional. Agente causal, la brucela, hay 7 especies, siendo la melitensis la más patógena. Reservorios, animales salvajes tenemos jabalí, ratas, doméstico, vaca, oveja, cabra, cerdo, entre otros. El hombre es un reservorio accidental. ¿Y cómo sale del cuerpo del humano o de los animales? Por la vía digestiva, por la vía urinaria y secreciones, ¿no?
Ahora, pasamos un poco a la enfermedad. Ya vimos el patógeno, ya vimos la parte epidemiológica. Y ahora el periodo de incubación, que es el periodo que la bacteria entra al cuerpo del humano, se multiplica silenciosamente, todavía no hay síntomas, va de 7 a 30 días, aunque a veces puede ser más, ¿no? Puede ser 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Porque cuando tú vengas a un paciente que sospeche de brucelosis, no le vas a decir qué has comido ayer, ¿no? Porque el periodo de incubación va de 7 a 30 días, señor, ¿qué ha comido hasta hace un mes atrás? Ha estado de viaje en una zona donde hay estos ganados, donde quizás ha comido esa leche sin pasteurizar, ese queso. Una vez que la brucela entra por vía digestiva, si es vía inhalatoria también puede ser, pero principalmente vía digestiva, llega a la vía linfática. En este caso será a nivel del tracto intestinal, ¿no? Y va a llegar a los primeros centros ganglionares y ahí se multiplica. ¿Y qué va a formar? Así como tuberculosis formaba granulomas en pulmón, brucela va a formar granulomas en ganglios del tubo digestivo, ¿ya? Del tubo digestivo. Y después de los ganglios, el órgano más cercano sería el vaso, pues. El vaso, el hígado, porque estamos en tubo digestivo, ¿ah? Te vas a confundir, ¿ah? La semejanza que tiene Brucela con tuberculosis es de formar granulomas. La diferencia es el órgano, donde es Brucela es más digestiva. Vamos a tener un cuadro asintomático. Esto es frecuente con Brucella abortus, ¿no? Tú sabes que el paciente asintomático tiene la bacteria, está contagiado, pero no hace cuadro clínico. Contagia a otros inclusive, pero él no le pasa nada. A un asintomático hay tratamiento, generalmente no, ¿no? Salvo que tú como médico consideres importante para evitar que contagie a otros, pero él no va a hacer ningún cuadro clínico, es asintomático. Otro es la forma septicémica, o sea que la brucela, después de los ganglios, se va a la sangre. Septicemia, está en la sangre la brucela, ¿no? Ahí hay un malestar general, habrá fiebre ondulante, o sea, fiebre que baja y sube por la tarde y luego por la mañana disminuye, con duración de 10 a 20 días de fiebre. Men. Y el vaso agrandado, esplenomegalia, ganglios agrandados, sobre todo en la zona abdominal, adenopatías, astenia, o sea, no querer sentirse cansado, no tener energía para hacer nada, ¿no? Este es el cuadro septicemia. También hay un cuadro localizado, ¿no? Donde la bacteria eh, no va a sangre, sino se va a las articulaciones, ¿no? Generando la espondilitis. Por ejemplo, las articulaciones más conocidas, y esa es pregunta clásica, es a nivel del coxis. Porque ahí dice pseudocolsacia, ¿no? El coxis o el sacro. O articulaciones de las vértebras, lo que es la articulación en columna vertebral, articulación de cadera, coxis, articulación del sacro, ¿no? Entonces, ya se localiza ahí. No hay signos de bacteremia, o sea, no hay fiebre, no hay lo de acá arriba, ¿no? Malestar general, fiebre ondulante, esplenomegalia, no, eso no hay. Solamente se localiza en las articulaciones. Y hay obviamente dolor articular, ¿no? Y luego tenemos ya netamente el síndrome biológico y eso lo vamos a dividir en dos, que vamos a tener acá la brucela aguda y la brucela crónica. Agudo, ¿no? Principalmente vamos a tener una fiebre alta vespertina, ¿no? Vespertina, un malestar general, dolor de cabeza, sudoración, mira, se parece un poco a tuberculosis. Dolor de articulación, dolor muscular, estreñimiento, dolor de espalda, pérdida de peso, problemas con la sangre, ¿no? Las plaquetas, los glóbulos rojos. Entonces, esta es la fase aguda. Y luego tenemos la brucelosis crónica, donde ya el paciente tiene más de un año con la enfermedad. Esto es más frecuente en las zonas endémicas, ¿no? A veces el cuadro agudo no lo hacen tan grave, ¿no? A veces hay un pequeño malestar, algunos dolores, no hay una fiebre tan grave y el paciente la pasa no tan complicado y después de un año entra la brucelosis aguda, crónica. Ya no hay fiebre,
Persisten los dolores musculares, los dolores articulares, fatiga, problemas con la columna vertebral, la espondilitis sobre todo, ¿no? En las vértebras. Ya la brucelosis crónica y más se va a dar, ojo, en las zonas endémicas, zonas donde haya ganado contagiados, obviamente. En cambio, la fase aguda, la brucelosis aguda, se va a presentar más en aquellos que van a una zona endémica y consumen el queso, consumen la leche, regresan a su ciudad y hacen el cuadro. El diagnóstico. Bueno, tenemos el diagnóstico microbiológico, ¿no? Y en la microbiología tenemos las técnicas microscópicas, que hacemos coloraciones para ver a la bacteria, la tinción de Ziel-Nielsen modificada, la tinción de Koster, la inmunofluorescencia, son técnicas para observar la bacteria, ¿no? Tomamos la muestra del paciente, puede ser sangre cuando haga fiebre, puede ser a veces hasta un tejido, y se hace las tinciones. Cultivo, que es el gol estándar, podemos usar medios sólidos, medios líquidos, y acá aparece un medio clásico. Acá aparece un medio difásico. Y ahorita vamos a hablar de este medio difásico. Este medio difásico tiene dos fases, tiene una parte sólida y una parte líquida. Ahorita vamos a hablar al medio difásico. También se puede hacer inoculaciones experimentales en animales, ¿no? Y ir a estudiar la evolución de esto. Esto es la microbiología. Pero también tenemos pruebas serológicas, ¿no? Para ver anticuerpos. Y acá sí convendría las pruebas serológicas, ¿no? Porque a veces la bacteria es difícil de cultivar y a veces también es difícil de observar por técnicas microscópicas. Pero lo que sí, como el paciente va a venir como después, el periodo de incubación es largo, el paciente generalmente viene después de un mes, 2 meses, ¿no? Y ya va a haber anticuerpos. Entonces ahí sí quizás nos va a ayudar bastante la prueba serológica. Bueno, acá tiene extinción de Ziel-Nielsen. Recuerda que las tinciones, los cultivos son métodos directos, ¿no? Tenemos hemocultivo, donde la muestra va a ser la sangre, ¿verdad? Y el medio bifásico es el medio de Ruiz Castañeda, ¿no? Que lo vemos por acá. Acá está el medio de Ruiz Castañeda, ¿no? Este medio, mira, acá tiene agar y tiene caldo, que es un medio líquido. Caldo, que es medio líquido, y agar, que es medio sólido. Entonces tiene dos fases, ¿no? Se siembra la bacteria en la parte sólida, en el agar. A veces estos puntitos por acá. Y de cuanto en cuanto este frasco se mueve, ¿no? Para que el líquido bañe todo el agar, donde hay sustancias nutritivas. Entonces, este es el medio inventado por el profesor Máximo Ruiz Castañeda, y en honor a él se llama el medio de Ruiz Castañeda. Es el medio selectivo. Voy a marcar acá. Voy a marcar acá. Es el medio selectivo para el aislamiento de la brucela. También se puede usar el agar sangre, ojo. También se puede usar el agar maconque. Pero, es el clásico, es el medio selectivo, ¿no? Selectivo porque me permite seleccionar, ¿no? Y la muestra será generalmente la sangre, por eso se llama hemocultivo. Este es un diagnóstico directo porque vamos a observar a las colonias de la bacteria junto con la microscopía, donde ya vemos a la bacteria. Y una vez que uno ve que crece la bacteria, hay que diferenciarla, ¿no? Se trata de Brucella abortus, se trata de Brucella melitensis, Brucella suis u otra, y hay pruebas como la ureasa, la producción de sulfuro de hidrógeno, si requiere CO2, el desarrollo en presencia de tionina, de fucsina, para determinar qué especie de Brucella es. Acá vemos inhibición por fucsina, coloraciones, tinciones. Y ahora vamos a la serología, que es lo más usado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el gol estándar es el cultivo, a veces la bacteria es difícil de cultivar, ¿no? Es una bacteria difícil. La coloración, las tinciones también son para ver, pero a veces también es un poco complicado teñir a la bacteria, ¿no? Entonces, vamos a buscar anticuerpos, ¿no? O sea, nuestra respuesta, anticuerpos, la respuesta del paciente, anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿no?
Eso es lo que vamos a buscar. Y esto pues es lógico, ¿no? Porque generalmente un paciente con esta enfermedad no viene a los 2, 3 días de haber ingresado la bacteria a su cuerpo. Hemos visto que el periodo de incubación es largo, ¿no? O sea, él no va a hacer cuadro clínico hasta después quizás de un mes. Y ya ahí ya tiene anticuerpos. Entonces vamos a hacer las pruebas de aglutinaciones, ¿no? Donde los anticuerpos que están en la sangre del paciente van a identificar antígenos que yo tendré en algún reactivo, ¿no? Y la prueba de aglutinación más usada, la prueba de aglutinación más usada, pregunta de examen, es la prueba de Rosa de Bengala. Rosa de Bengala. ¿Por qué se llama prueba de Rosa de Bengala? Porque se usa un colorante de color rosado. Este colorante de color rosado se llama pues el colorante de Rosa de Bengala. ¿Ya? Así se llama el colorante. ¿Ya? Es un colorante de color rosadito. ¿Ya? Entonces se va a dar una reacción de aglutinación. Ojo, ojo con eso. ¿A qué tipo de prueba es? Aglutinación, aglutinación. La rosa de Bengala es una reacción de aglutinación. A propósito, a ver, a propósito, ¿cuántos tipos de reacción antígeno-anticuerpo se conoces? Cuando un anticuerpo se une con su respectivo antígeno, tengo acá antígeno, se une con su anticuerpo, a esa unión se le llama reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? O también se le llama complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? El anticuerpo reconoce a un antígeno y se unen. ¿Cuántos tipos de esta reacción pueden haber? Pueden haber 4 tipos, ¿no? 4 tipos. 4. Uno es la neutralización. Neutralización. Eso lo hemos visto que ocurre cuando los anticuerpos neutralizan toxinas, neutralizan venenos, ¿no? Ejemplo en el tétanos, ¿no? Anticuerpos que neutralizan la toxina del tétanos, ¿no? En el botulismo, ¿no? Cuando anticuerpos neutralizan la toxina del botulismo. En la difteria, ¿no? Cuando anticuerpos neutralizan la toxina de la difteria. Se llaman la neutralización. Es un ejemplo de cómo el anticuerpo se hunde con su antígeno. Un segundo ejemplo hemos visto que es la opsonización. Opsonización. ¿Qué es la opsonización? Es el marcaje, ¿no? Es el marcaje, cuando anticuerpos marcan a una bacteria para que venga el macrófago y se la coma. Eso ocurre dentro de nuestro cuerpo naturalmente, ¿no? Entonces, anticuerpos, también proteínas de complemento, también hacen eso, ojo. Anticuerpos oxonizan a una bacteria y viene macrófago, lo ve que está marcada y se lo come más rápido. La oxonización es otra reacción, otro ejemplo de reacción antígeno-anticuerpo. Otro es lo que estamos viendo ahorita, la aglutinación, ¿no? La aglutinación. La aglutinación. Es otro ejemplo de reacción antígeno-anticuerpo y lo usamos en este caso para hacer exámenes, exámenes de diagnóstico, ¿no? Lo mismo usábamos para hacer aglutinación, por ejemplo, de los antígenos de la salmonela, ¿no? Y ahora estás viendo de Brucela, ¿no? Entonces, tanto para salmonela como Brucela, en exámenes de laboratorio vamos a usar pruebas de aglutinación. Te olvides, ¿ah? Y por último, también vamos a ver nosotros que va a haber la precipitación. Precipitación. Estos son los 4 tipos de reacción antígeno y su respectivo anticuerpo. Precipitación. ¿Ya? Precipitación. Repasemos rapidito. A ver, ¿cuál ocurre dentro de nuestro cuerpo naturalmente? La oxonización, cuando anticuerpos marcan, oxonizan a bacterias para que el macrófago o el neutrófilo se lo coma. ¿Cuál usamos como tratamiento? La neutralización, para neutralizar toxinas de bacterias como tétanos, botulismo, difteria o también venenos de animales, cuando esto nos muere. ¿Cuál usamos para hacer análisis? Las aglutinaciones y las precipitaciones, ¿no? Eso ya es diagnóstico. Diagnóstico. Muy bien. En este caso, volviendo a nuestro ejemplo, estamos viendo una prueba de aglutinación
que por el colorante que se usa se llama rosa de Bengala, ¿no? En práctica te tienen que explicar esto, ¿no? El profesor de práctica te tiene que explicar cómo se hace este examen, ¿no? Porque esta es la más usada. Ojo, ojo, marca ahí, pregunta de examen. Es la prueba de despistaje. Sinónimo, prueba de tamizaje. Sinónimo, prueba de screening. ¿Ya? Esta se hace normalmente. Si el paciente da positivo a esta prueba, se hace una prueba de confirmación. ¿Qué se puede hacer como prueba de confirmación? La de acá. También una aglutinación cero porque usamos el suero, ¿no? Llamada el 2-mercaptoetanol. Esto es para confirmar. Si lo voy a usar para confirmar, el 2-mercaptoetanol tiene que ser una prueba más específica, porque las pruebas que se usan para confirmar son exámenes específicos, es más específica, tiene mayor especificidad, grábate bien eso. Y si la rosa de Bengala lo uso como despistaje, es más sensible, es un examen de mayor sensibilidad, grábate bien eso. Siempre las pruebas que tienen mayor sensibilidad se van a usar como tamizaje, despistaje. En cambio, las pruebas que son más específicas se van a usar como confirmación, pruebas confirmatorias, ¿ya? Como confirmación. También tenemos ELISAs, mira, ¿ve? También podemos confirmarlo con ELISA, ojo, ¿ah? También podemos, enzima inmunoanálisis es exámenes de ELISA, también podemos usar eso. También podemos usar la inmunofluorescencia indirecta, son otras, pero en nuestro país lo habitualmente es el 2-mercaptoetanol como prueba confirmatoria. Podemos usar la prueba de Coombs, en honor a un médico Coombs, que es para ver ya la brucelosis crónica, ¿no? Entonces, más que el cultivo y la microscopía, como te vuelvo a repetir, usamos la serología para brucela, ojo. Acá está, ¿cuándo llama un caso presunto de brucelosis? Cuando presenta una descripción clínica que es compatible con el cuadro, o sea, fiebre ondulante, mialgias, artralgias, dolores articulares, ¿no? Esplenomegalia, ganglios, y está vinculado epidemiológicamente. ¿Cómo es vinculado epidemiológicamente? Pues el paciente remite a haber consumido estos productos algún tiempo atrás, ¿no? Entonces tienes que ver la clínica y la epidemiología, el caso presunto. Probable, todo lo anterior y da positivo a la prueba de Rosa Bengala, que es una prueba de despistaje. Cuando ya es un paciente confirmado de brucelosis, todo lo anterior y da confirmado con un examen de laboratorio, que vendría a ser el 2-mercaptoetanol, prueba de ELISA, inmunofluorescencia indirecta. Y acá tenemos otra vez, ¿no? Las pruebas que se suelen usar, ¿no? Acá lo que más usamos es como despistaje la aglutinación, ¿no? La aglutinación. Y también el mercaptoetanol también es de aglutinación, pero es más específica y por eso lo usamos como confirmación, pero también puedes usar ELISAs, inmunofluorescencia. Tratamiento, como la bacteria es intracelular, al igual que tuberculosis, el fármaco, el antibiótico, tiene que entrar hasta el interior de nuestras células. Entonces vamos a usar esquemas usando 2, 3 antibióticos. Streptomicina más tetraciclina, doxiciclina, rifampicina, que también usamos para tuberculosis, o gentamicina, o ceftriaxona más rifampicina. En niños, la sulfa, ¿no? Trimetoprim sulfamethoxazol. También se puede usar AINES para calmar los dolores, las inflamaciones, producto de estos dolores articulares, ¿no? Infección de articular. Pasamos ahora a la otra bacteria que es la Bartonella, ¿no? Y aquí nos recordamos a Daniel Alcides Carrión, ¿no? A la Bartonella también le llaman la fiebre de la orolla, la fiebre de la orolla. ¿Qué pasaba? Carrión observaba, pues, que los trabajadores que hacían el tren Lima-Loroya presentaban una fiebre extraña, ¿no? Una fiebre rara. Y muchos de estos trabajadores del ferrocarril y se fue bautizado con el nombre de la fiebre de la Oroya, que se caracteriza por fiebre y anemia. Entonces Carrión, que era estudiante de medicina, pues, tú ya sabes la historia,
también vio que había otro grupo de personas que tenía verruga, a la que conocían como la verruga chilena, la verruga boliviana, ecuatoriana, no, la verruga peruana. Tú tienes que saber mínimo esa enfermedad, tú médico del Perú. Si no conoces este cuadro, ya, pues ya estamos mal, pues, estamos mal. La verruga peruana. ¿Qué hizo Carrión? Carrión cortó verrugas de un paciente que está en el Hospital 2 de Mayo, el tejido, la sangre y la verruga, sus compañeros, su profesor, lo inyectó. ¿Alguien se acuerda qué mes Carrión se inyecta la verruga? ¿Alguien se acuerda? El 5 de octubre, doctor. No, no. ¿Qué día Carrión? ¿Qué día su profesor le inyecta a Carrión? Porque Carrión solo no se inyecta, le pide a su profesor, como tú vas a pedir, inyécteme, me vas a pedir, ¿no? Y el profe, compañía de sus compañeros, de Carrión lo inocula. ¿Qué día? El ¿Nadie? 4 de octubre. No, no. ¿No? Y de ahí están publicando ustedes en su estado de su Face, ¿no? Están publicando. Ay, feliz día. Yo que estudio bastante. Están publicando. ¿Sabes cuándo lo hace? El 27 de agosto. ¿Qué se celebra el 27 de agosto? A ver, ¿qué se celebra el 27 de agosto? Ese día te voy a poner 05, ¿ah? El 27 de agosto se celebra el Día del Estudiante de Medicina. Día del Estudiante de Medicina. O sea, tu día. Tú que estudias bastante para dar tu examen virtual y sacarte 20. Tú que te amaneces, que no comes, que trabajas y estudias. Y bueno, ellos sí hay un reconocimiento, ¿no? Los que trabajan y estudian. Los que trabajan tienen familia y estudian, otro gran reconocimiento. Pero los que no hacen nada y solo estudian, y están sacando 8, 5, celebra, ¿no? Feliz mi día, dice. Y no sabes ni por qué estudia, 27 de agosto. El 27 de agosto es el día que Carrión se inocula. Día del Estudiante. Ya cuando muere es el 5 y cuando muere y es el día de la medicina. Es cuando seas médico. Todavía no celebres el 5 de octubre. De acá en unos añitos vas a celebrar el 5 de octubre. Ahorita celebra el 27 nomás, de agosto. ¿Y por qué te hablo de esas dos fechas? 27 de agosto, 5 de octubre. Porque Carrión no se inocula y muere al día siguiente, pues. Tiene que hacer periodo de incubación, tiene que hacer el cuadro clínico, tiene que complicarse y tiene que morir. A ver, del 27 de agosto al 5 de octubre, ¿cuánto tiempo hay? Todo septiembre es un mes. ¿Cuánto hay? Hay como un mes y 10 días, 12 días, ¿no? ¿Está bien o no? 27 de agosto al 5 de octubre. Hay un mes y tantos días, ¿no? Entonces Carrión, un 27 de octubre, de agosto de 1885, se inocula, ¿no? Ahora, Carrión se inocula verrugas. ¿Pero qué cuadro clínico hace? Hace fiebre de la orolla. ¿Cuál es el aporte de Carrión? ¿Morir? No. El aporte del Carrión es que descubre que la verruga y la fiebre es la misma enfermedad. Verruga y fiebre de la orolla es la misma enfermedad. Son dos fases de una misma enfermedad. Antes se pensaban que eran dos enfermedades diferentes. ¿Ya? ¿Y qué pasó con Carrión cuando murió? La universidad donde estudió, que fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le dio el título póstumo. Él murió como estudiante, pero lo enterraron como médico. Hasta hace 2 años era el único estudiante de medicina que lo enterraron como médico. Ya hay un segundo ya. El segundo es de la Universidad de Puno. Creo que el año pasado ocurrió eso, ¿no? Este estudiante de medicina falleció en las marchas, protestas contra la DINA
y la Universidad de Puno lo reconoció como médico, le dio el título póstumo. Tú puedes ser el tercero, ¿ah? ¿No? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que morir nomás, pues, ¿no? Para que la Winner te dé el título póstumo de médico, ¿no? Entonces en el Perú tenemos solamente dos, ¿no? El único en el mundo, ¿ah? En ninguna otra parte del mundo dan títulos cuando uno se ha muerto, ¿no? Título póstumo, ¿no? Dice acá, después de 21 días inicia los síntomas de fiebre y la orolla y un mes después muere, ¿no? Ahí está Carrión, ¿no? A veces nos pintan a Carrión como blanquín, ¿no? Carrión era así como yo, ¿no? Era marrón, color puerta, era de Cerro de Pasco, ¿no? A veces nos venden la historia diferente, ¿no? Nos quieren vender a un blanquito, ¿no? ¿No? Ahí nos quieren vender a Carrión, ¿no? Y el que era así colorado era Barton, ¿no? Alberto Barton. Alberto Barton, de ascendencia inglesa, perdón, pero que creció en el Perú, estudió también medicina en el Perú. Barton descubre la bacteria, ¿no? Y en honor a la bacteria, bautizan el nombre de la bacteria la Bartonella, ¿no? Entonces la bacteria que va a causar esto es la Bartonella, ¿no? Y acá tenemos varias Bartonelas, mira. La Bartonella henselae, que causa la enfermedad por arañazo de gato, en gatos, otros mamíferos. La Bartonella quintana, que causa la fiebre de las trincheras, ¿no? Que se transmite por la picadura de piojo humano. Hay otra Bartonella, ¿no? Elizabethae, Vinzoe, pero la que nos interesa a nosotros es la Bartonella bacilliformis, que va a causar la enfermedad de Carrión, ¿no? La enfermedad de Carrión, que tiene dos fases. Fase de fiebre, fiebre de la orolla, y fase de verruga, verruga peruana. Y también ahora a la enfermedad también se le llama la bartonelosis en honor a Barton, ¿no? Entonces, todo eso debes conocer tú, ¿no? La bartonelosis es eh, endémico de nuestro país, ¿no? También se ha encontrado en Ecuador, en Colombia, ¿no? Aunque es propia más del Perú, ¿no? Mira los departamentos donde hay más casos: Cajamarca, La Libertad, ¿no? Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cusco, ¿no? Si verás, casi en costa no hay mucho, ¿no? ¿Por qué? Mira, ahora vamos a ver según edad, ¿no? Mira, niños 40%, adultos 24%, jóvenes y adolescentes 13-15%, según géneros casi está empatado, ¿no? Hombre y mujeres 50-50%. ¿Por qué en esta zona? Porque la bartonelosis va a ser transmitida por la picadura eh, de un mosquito, ¿no? De un mosquito. ¿Ves acá el mosquito? Se llama la lutzomia. En el Perú tenemos dos lutzomias, la Luzomias verrucarum, de verruga, y la Lutzomia peruensis. Vulgarmente a este mosquito le llaman la titira o manta blanca, o también mosquito del arenal o de las arenas. O también le dan otro nombre según la zona del Perú, ¿no? Este mosquito requiere, como todos los mosquitos, bastante humedad para depositar sus huevos, reproducirse. Solo las hembras son las que perjudican. Ojo ahí. ¿Por qué? Porque la hembra necesita alimentarse de sangre, es hematófaga. Necesita sangre porque en la sangre hay proteínas para fabricar sus huevos, ¿no? Y se alimenta generalmente por las tardes, ya cuando va oscureciendo, en las noches, ¿no? Ten cuidado con la hembra por las noches, te va a sangrar. Y al momento de picarte, en sus glándulas salivales, en su saliva, recuerda que estos mosquitos que se alimentan de sangre nos escupen. Todo mosquito que se alimenta de sangre nos escupe. Su saliva tiene que entrar a nuestra sangre. ¿Por qué? Porque tiene anticoagulantes y así se sigue alimentando de sangre. Porque si no, la sangre se coagula y él muere, pues, ¿no? Es como que tú tomes agua y a los pocos segundos de tomar agua, en tu esófago, en tu estómago, esa agua se convierte en un hielo duro. ¡Pum! Te vas a morir, ¿sí o no? Si la sangre se coagulara, este va a morir. Entonces tiene que tener anticoagulantes en su saliva. Y también en su saliva va a tener a la bacteria. Y ahí es donde nos va a inocular a la Bartonella. Son mosquitos débiles voladores, vuelan durante las noches, a no ser que de día, ¿no? De día para durmiendo, ¿no? Y en la noche donde sale a alimentarse. La Bartonella, ¿no? Bacilliformes, obviamente, un humano que esté infectado
pica el mosquito, se infecta el mosquito y lo pasa a otro humano, ¿no? La Bartonella es un bacilo gran negativo aeróbico, pleomórfico. ¿Qué significa pleomórfico? Cambia de forma, a veces se ve como bacilo, o también se puede ver como bacilo más corto, llamado cocobacilo, o hasta bacilo más chiquito, llamado cocoide, ¿no? Pues eso sí, sí sé que es pleomórfico. También es intracelular, al igual que brucela, al igual que tuberculosis, pero sí tiene flagelo y por tanto se mueve, ¿no? Para su aislamiento se requieren cultivos especiales, ¿no? O sea, es una bacteria exigente. Se necesitan medios de cultivo especiales para crecer. Es transmitida por el vector, que es la luxomia, y va a infectar a dos células. Y de ahí vienen los cuadros clínicos. Ojo, atento acá. ¿A qué célula va a infectar? El mosquito nos pica, la bacteria entra a la sangre y va a infectar a los glóbulos rojos. A los glóbulos rojos los va a deformar. Entonces, el sistema inmunológico reconoce a esos glóbulos rojos que están infectados como extraños y nuestro sistema inmunológico empieza a destruir a esos glóbulos rojos. Se produce una anemia autoinmune, hemolítica, por la destrucción de esos glóbulos rojos infectados. Esa anemia va a producir fiebre, ictericia, todo un cuadro que lleva a la muerte. Y eso se produce en la fase aguda. De eso murió Carrión. Y luego, cuando pasa esta fase aguda, la bacteria se va a las células endoteliales, al endotelio, ¿no? A eso que recubre los vasos sanguíneos. Y ahí es donde aparecen las verrugas, pues, ya en esta fase crónica. Entonces, recuerda las dos células que infecta relacionadas con los dos cuadros clínicos. Acá dice que el daño físico, introducción de antígenos en la membrana del glóbulo rojo, estimula al RES, que es el sistema retículo endotelial, ¿no? Y estos componentes del RES, como el macrófago, va a destruir a los glóbulos rojos, pero no lo destruye porque quiere el glóbulo rojo. Como el glóbulo rojo está infectado, el glóbulo rojo se altera, cambia su forma, ¿no? Es como que tú veas a un humano deforme, ¿no? Con tres brazos, dos cabezas. Entonces, el glóbulo rojo, el macrófago, al ver a un glóbulo rojo alterado, porque está infectado por la Bartonella, lo destruye, ¿no? Hace eritrofagocitosis, ¿no? También van a participar luego los anticuerpos y vamos a tener una anemia hemolítica severa de tipo extravascular. Esto es lo que ocurre en la fase aguda, esto es lo grave y esto es lo que va a causar la muerte. Si sobrevive a esto o este cuadro no se da, se va a pasar a una segunda fase, una fase crónica, donde en la fase crónica ya la bacteria va a las células del endotelio, va a las células del endotelio, y ahí, en esas células endoteliales, origina la proliferación del endotelio, originando tejidos nuevos que van a conocerse como verrugas, ¿no? La verruga pasa un tiempo y luego remite, ¿no? Un año nomás con verruga aproximadamente, y luego desaparece, ¿no? No toda persona se muere, ojo, no toda persona se muere. A ver, Sipan, ¿cuál es tu consulta? Eh, Doctor, mi consulta era respecto a lo que es esto, su patogenia, ¿no? Que usted acaba de explicar. Entonces, lo que sucede es que al momento del ingreso de la bacteria, lo primero que infecta entonces son los eritrocitos, ¿cierto? Así es. Y luego se dirige a células endoteliales y ese justamente el momento cuando ingresa a las células endoteliales, ¿no? Cuando se activa, ¿no? Ya la respuesta inmune. Ahí es justamente donde al aglutinarse las células las de defensa inmune, entre ellas el fagosoma es donde él ingresa para que no se una el fagosoma con el lisosoma, ¿no? Así es. Claro, y ahí es donde se da la inhibición también por ejemplo, esto, perdón, la respuesta humoral, la producción del TNF, inhibe Claro. claro, la fusión fagolisosómica por producción de GMP y adenina, todo ello, ¿cierto? Cuando ya Ah, se da la respuesta endotelial.
Así es. Ok, ok. No, sí, tenía esa consulta porque en la diapositiva había dos partes que explicaban y trataba de unirlas por eso. Ah, ya, perfecto. Listo. Ujú. Ahora, Ok, profe, gracias. ¿cómo hacemos el diagnóstico, no? Recuerda que el periodo de incubación es largo, ¿no? Estamos viendo bacterias cuyo periodo de incubación es largo, ¿no? Tuberculosis, brucela, bartonella, mira, ve, puede ir de 10 a 270 días. Recuerda que el periodo de incubación es el periodo de tiempo que la bacteria va poco a poco multiplicándose, reproduciéndose, pero no tenemos clínica, ¿no? Un promedio de 21 días, ¿no? 20, 30 días, ¿no? Carrión se inyecta el 27 de agosto, pero todavía hace síntomas después, ¿no? No hace al toque. Y se da la fase aguda, la fase anémica, llamada fiebre de la orolla, donde hay fiebre, anemia, y eso es lo que lo mata a Carrión. El diagnóstico de la fase aguda puede realizarse usando frotis de sangre periférica, ¿no? O sea, se toma la muestra de sangre del paciente, ¿no? Siempre cuando el paciente está haciendo fiebre es cuando la bacteria está en sangre, ¿no? Y se hace un extendido, ¿no? Con una gotita de sangre y se tiñe con el colorante Yensa. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a observar dentro de los glóbulos rojos a estos bacilos. No sé si hay, no nos han puesto en imagen. De repente en práctica tu profesor te puede mostrar imágenes y también tenemos láminas para que mires al microscopio en práctica y ahí tú vas a ver los glóbulos rojos y dentro, porque es intracelular, dentro del glóbulo rojo, que está infectado obviamente, vamos a ver estos bacilos o cocobacilos. Entonces, ese es el diagnóstico en la fase aguda, ¿no? Ese es el diagnóstico en la fase aguda. Ahora, ya para la fase crónica, o también ya en la fase aguda, pero ya un poco avanzada, porque hay que esperar que se produzcan anticuerpos, se puede hacer, mira acá, dice frotis, que es lo que estamos observando, ¿no? Una gota de sangre que se colorea. Mira su especificidad, 91 a 96, su sensibilidad es baja, ¿no? Pero es ¿por qué aparece acá? Mira, ¿por qué aparece acá referencia? Referencia 1, ¿no? ¿Por qué aparece acá referencia 1? Porque es el primer examen que se recomienda hacer. Lo primero, el frotis de sangre, que se va a colorar con Jens. ¿Cuál es el inconveniente? Su baja sensibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente la persona que observa no está muy entrenada, como va a pasar contigo en práctica. No vas a ver nada, ¿no? Profesor, es más, a veces no saben ni enfocar, ¿no? No saben ni usar el microscopio. El celular sí lo sabes usar, ¿no? O sea, las chicas son campeonas, foto, rétrica, filtro, ¿no? Campeonas usando el celular, ¿no? En los TikToks. Pero, a ver, usa el microscopio, ahí tenemos problemas, ¿no? Entonces, por eso la práctica está para que aprendas a usar ahí el microscopio, ¿no? Entonces, a veces si el personal no está muy entrenado, no suele observar los bacilos que están dentro del glóbulo rojo. Y el paciente puede estar infectado, pero el que observa no diagnostica bien, ¿no? En segundo lugar, se hace el Western blot. Segundo lugar, inmunoblot es sinónimo Western blot. Mira, ve, ya tiene más sensibilidad, su especificidad también mayor, se hace en segundo lugar. Ahora, en nuestro país, nosotros hemos creado un Western blot, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque, a ver, ¿te acuerdas cuántos países en el mundo sufren esta enfermedad? A ver, ¿cuántos países en el mundo sufren esta enfermedad? 20, 30, 40 países. ¿Cuántos países en el mundo sufren esta enfermedad? Hay una diapositiva donde te dije eso, ¿ah? A ver, Castilla, Tres, 3 países, ¿no? Ecuador, Colombia y Colombia y Perú. Perú. Ahora, oye, vamos a suponer que tú tienes tu negocio, ¿no? Vas a vender polos de la U, ya, la U campeón, la U es la U. Pero solamente vas a tener 3 clientes. Vas a mandar a hacer 1 millón de polos y vas a tener 3 clientes. ¿Eso es negocio? No, no es negocio, pues. En cambio, VIH está en todo el mundo, eso sí es negocio. COVID está en todo el mundo, eso sí es negocio. Tuberculosis está en todo el mundo. Entonces, las empresas
No crean exámenes para Bartonella, porque no es rentable. ¿Qué han hecho? Los mismos investigadores peruanos han creado un Western blot, ¿no? Tú puedes buscar en el YouTube Western blot para Bartonella, INES, el Perú, y se ha creado, los mismos peruanos hemos creado un examen, ¿no? Que es mejor, ¿no? Y luego tenemos el PCR, ¿no? El PCR, pruebas moleculares, ¿no? Que es lo tercero que se manda a hacer, ¿no? En este orden, ¿ah? En este orden es la referencia de examen. Te digo yo, a ver, escriba usted en orden la secuencia de exámenes que mandaría para el diagnóstico de una bartonelosis, ¿correcto? Mira que te estoy dando varias fijas para el examen, ¿ah? Ya no te puedes quejar, ¿ah? Acá tenemos la Bartonella da fiebre de la oroya o enfermedad de Carrión, endémica Perú, Ecuador, Colombia. No hay en Chile, ¿ah? Ya los chilenos también quieren quitarnos hasta nuestra enfermedad, ¿no? Verruga chilena, quieren decir. No se ha descubierto ningún reservorio animal, se ha descubierto solamente en humanos. El vertorio es del mosquito, la Luxomi, y tiene una fase aguda, que es la fase febril, la fase anémica, y una fase crónica, que es la fase verrugosa, eruptiva. Aunque algunos libros hablan de una tercera fase intermedia acá. Acá hablan de una tercera fase, acá al medio, donde disminuyen los síntomas, donde aparentemente el paciente se ha curado, no hay nada, ¿no? Le llaman una fase intercalar, una fase intermedia. En algunos libros vas a ver eso, ¿ya? Esta es la fase crónica. Se ha clasificado las verrugas por el tamaño, la extensión, ¿no? Hay estas verrugas grandes, mira, ve, estas verrugas grandes. Se cree que esta fue la que cortó Carrión. Cuando corta sale sangre, pues hay células también endoteliales, células del tejido. Y de aquí preparó un extracto, ¿no? Con su profesor, sus compañeros, ¿no? Y se inyectó, ¿no? Esta es la verruga mular. Las de gran tamaño son las verrugas mulares. Mular. Y estas verruguitas chiquititas, como unos puntitos, esta verruga chiquitita, esta es la verruga miliar, más pequeña, miliar. Ahora, este niño tiene un problema, ¿no? ¿Qué ha hecho con esas verrugas? ¿Qué ha pasado? Se ha rascado de repente por el prurito, por la picazón, ¿no? Se ha hecho heridita. Y ha habido una infección bacteriana secundaria, ¿no? Por bacterias, ¿no? ¿Qué bacterias cree que sería una de las principales que infecte a estas verrugas miliares que han sido rascadas, rotas por el prurito intenso? A ver, estamos en bacterias. ¿Qué bacteria vive en la piel? El Staphylococcus epidermidis, ¿no? Epidermidis. O también puede ser una enterobacteria, Escherichia coli, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que en los niños esta bacteria está en esta zona, ¿no? O en todos, ¿no? Si no te bañas de buena higiene, esta bacteria está por acá, pues, ¿no? O está en tu mano, ¿no? Y está en nuestra piel, ¿no? Una enterobacteria, siendo la Escherichia coli generalmente la más frecuente, ¿no? Entonces, ahí tenemos a lo que es la bartonelosis. Ahora, tenemos ahora la otra bartonela, la bartonela henselae. Esta bartonela se ha visto que está en mamíferos, perros, sobre todo el gato. El gato. Y el gato puede contagiar al humano. Frecuentemente son los niños. ¿Por qué? Porque a veces los niños no tienen cuidado, juegan con el gato y el gato ¿qué hace? Se defiende, porque el gato le mete un arañazo, una mordida, ¿no? O simplemente por contacto, ¿no? El humano, el adulto tiene más cuidado, ¿no? Entonces el gato va a contagiar, siempre y cuando el gato esté infectado, pues si tu gato no tiene nada, no va a contagiar nada, pues, ¿no? Y como verás acá, hay inflamación de ganglios, hay unas lesiones eruptivas y se va a conocer como la enfermedad por arañazo del gato. La enfermedad por arañazo del gato, o también es una linforeticulosis de origen benigno. Linforeticulosis, ¿no? Linforeticulosis. Va a afectar linfocitos, va a afectar ganglios, ¿no? Va a haber adenopatías, que son los ganglios regionales dolorosos cercanos a la zona donde ha sufrido la lesión, ¿no? Si es por la cara, el cuello, los ganglios de esa zona. Si es por las manos, los brazos, los ganglios de esa zona, ¿no?
Es un bacilo gram negativo de crecimiento lento cuyo reservorio son los gatos. ¿Ya? Principalmente afecta a niños pequeños menores de 10 años, ¿no? Con una clínica localizada y de curso autolimitado. No es grave, ¿no? No es que se va a morir, nada. Después de unos días remite solo, ¿no? Solamente un pequeño porcentaje del 5 al 14% pueden hacer una enfermedad diseminada, ¿no? O sea, la bacteria puede irse por sangre a las vísceras, ¿no? O a otros órganos. Y ahí sí puede complicar, pero no es frecuente, ¿ya? Es bien raro. Esta es entonces la enfermedad por arañazo de gato. A ver, tenemos acá una pregunta, tipo la pregunta que va a venir en el examen. A ver, mujer, 18 años, va por primeras al médico, tiene fiebre leve, febrícula, fiebre leve, cefalea, dolor de cabeza, 3 días, ganglios cercanos al codo, a la axila izquierda, están agrandados estos ganglios, están dolorosos al tacto, o sea, hay linfadenopatía, ¿no? Ganglios inflamados. Unas semanas antes visitó a un amigo y en la casa del amigo el gato le arañó el brazo izquierdo, junto en este brazo presenta todo este cuadro, y ahí en la zona del arañazo hay una pápula rojiza. Ya pues, ¿no? Fácil, ¿no? ¿Cuál es el agente? La Bartonella No. henselae, ¿no? Dime, a ver, ¿alguna pregunta, Víctor? Profesor, cuando son casos así en la cual inmediatamente, por ejemplo, refiere picadura de mosquito o arañazo como en este caso, inmediatamente se puede ya sospechar y sacar una respuesta. Hay que esperar el periodo de incubación, pues. No, no, claro, no, o sea, me refiero, por ejemplo, en las preguntas que se plantean, por ejemplo, ¿no? Para exámenes o en la práctica que usted pone, por ejemplo. Claro, se da el cuadro clínico, pues. Claro, por ejemplo, porque los síntomas de la bartonelosis, por lo que veo, son casi todos similares, ¿no? Todos con su fase aguda y crónica, pero ahí sería, no ver el tipo, como la forma en la que, o antecedentes que ha tenido antes de eso, por ejemplo, arañazo de gato, automáticamente pensar que ha sido Bartonella henselae, o de repente si ha Ya, sido lo que pasa, Víctor, es que acá tenemos sospecha, ¿no? La pregunta es Ujú. de qué agente sospecharía, Ah, ok. porque todo se confirma con qué, Ah, con cultivo, pues, y prueba, con prueba directa, ¿no? exámenes, ¿no? Con Ujú. exámenes, ¿no? Prueba directa e indirecta, sí. Sí, bueno, sea cual sea el examen, ¿no? Todo Ujú, hablamos de probable, ¿no? Diagnóstico probable o diagnóstico sospechoso. ujú. Hablamos que ya es No, confirmado cuando hacemos exámenes. Entonces la pregunta puede decir, ¿de qué sospecha, ¿no? Usted, ¿cuál cree que sería? ah, claro, Bartonella henselae porque es de gato, es reservorio, pues. Claro, no vas a poner tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, acá no marcaría Mycobacterium ¿No? leprae, ¿no? No, no, No para nada. marcaría Legionella neumófila, pues, ¿no? No tiene No, nada que ver. tampoco. La Bartonella quintana causa la fiebre de las trincheras. Ese es raro, ¿no? Se transmite por el piojo. Un piojo. En la Guerra Mundial, si tú ves las películas de la Primera Guerra Mundial, ves que en las trincheras los soldados están metidos varios meses, ¿no? La guerra de las trincheras, ¿no? Había hacinamiento, no se bañaban. Y así como hay piojo de la cabeza, hay piojo del cuerpo, que es diferente al piojo de la cabeza. Y ese piojo del cuerpo contagiaba la Bartonella quintana y daba una fiebre, conocida como fiebre de las trincheras, ¿no? Entonces acá no hay nada de piojo, ¿no? Acá no hay nada de lutzomia, ¿no? Para hacer baciliformes. Entonces, viendo el patrón epidemiológico, los antecedentes, la clínica, entonces lo probable, ¿cuál es? La Bartonella henselae, no hay más. Pero es diagnóstico probable. Ya será confirmatorio después de un examen. Siempre es así. Ah, ok, profesor, gracias. Muy bien. A ver, un par de minutitos para ir al baño yo un ratito y regreso. Y vamos a pasar a la parte de inmunología.
Muy bien, ahora sí vamos a continuar con la parte de inmunología. Acá nos dice, a ver, paciente masculino, 46 años de edad, que tiene astenia, adinamia, hiporexia, pérdida de peso, bajó 50 kilos en 2 años, mareos, vómitos de 15 días de evolución, antecedentes personales, tenía obesidad, diabetes diagnosticada 3 años antes, tratada con metformina, rosiglitazona. A los 45 años por fracaso secundario inicia insulinoterapia. Antecedentes, madre y hermana con problemas con la tiroides, padre fallecido por hepatopatía inmune, ahora tiene 56 kilos de peso, índice de masa corporal 20, su presión 90/60, ¿no? Bajísima, ¿no? Hiperpigmentación de pliegues y mucosa oral, hematocrito 28, o sea, hay una anemia, glóbulos blancos 5.400, está dentro del rango, glucemia, está un poquito alto, 128, sodio 132, potasio 4.5, urea y creatinina normales. Se interpretó inicialmente como síndrome de impregnación, descartándose patología digestiva mediante fibroendoscopía digestiva alta y colonoscopía. Ante la persistencia de los síntomas y la dificultad de mantener una adecuada compensación metabólica por frecuentes hipoglucemias, a pesar de la disminución de la dosis de insulina y la hiponatremia persistente, se solicitaron estudios hormonales. ¿Qué más? A ver, otros exámenes, se diagnosticó APC2, se inició tratamiento con glucomineralocorticoides, posteriormente levotiroxina y continuó con insulinoterapia. Ujú. Diagnóstico, bueno, estudios genéticos, y acá es donde viene lo que nos lleva a nosotros a la clase del día de hoy. HLA clase 2, ¿ya? Por PCR, se hizo PCR, y resultado fue HLA-DRB1, 0804. ¿Qué será eso, no? Entonces se le diagnosticó de síndrome poliendocrinos autoinmunes, ¿no? Eso significa APS, tipo 2. Síndrome poliendocrinos autoinmunes. Este caso muestra que algunas enfermedades autoinmunes resultan de la pérdida de tolerancia inmunológica a partir de un determinante genético dado por mutaciones genéticas específicas relacionadas al complejo mayor de histocompatibilidad, en el que distintos fenotipos de HLA están involucrados. Bien. Entonces, este es un caso donde vamos a estudiar nosotros el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Histocompatibilidad. Entonces, este es el motivo de nuestra clase. ¿Qué será el MHC? El MHC es el complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Esto me va a permitir entender ahora lo que es la inmunidad adaptativa, el trabajo de los linfocitos. Si vamos haciendo memoria, nosotros hemos comenzado el curso hablando de la inmunidad innata, ¿no? Las barreras naturales, ¿no? La piel, las mucosas, los epitelios. Luego hemos hablado de células de la inmunidad innata, macrófago, neutrófilo, basófilo, mastocito, célula de Langerhans, ¿no? Luego hemos hablado de moléculas de la inmunidad innata, las moléculas del complemento. Y luego ya pasamos a la inmunidad adaptativa, donde tenemos que hablar de linfocitos B y linfocitos T.
y también de los anticuerpos, que son moléculas de la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿cómo se relaciona la inmunidad innata con la adaptativa? Una de las cosas que vamos a ver acá es el complejo mayor de histocompatibilidad. Otro concepto es el HLA, que es el sistema de antígeno leucocitario, de ahí las iniciales. Y vamos a ver qué tiene que ver eso con la inmunidad. Mira, ve, este es el paso de cómo comienza la inmunidad adaptativa, ¿no? La inmunidad innata termina pues cuando un macrófago, un neutrófilo, fagocita a un microbio y lo destruye, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo el macrófago. El macrófago fagocita, pues, vamos a suponer, fagocita, pues, a un Mycobacterium tuberculosis, fagocita a una legionela, a una brucela, a una bartonella. ¿Y qué hace el macrófago? Una vez que lo fagocitó, lo tiene que destruir. ¿Y qué hace luego? Ahí acabaría su trabajo de innato, ¿no? Pero para que comience la inmunidad adaptativa, el macrófago tiene que presentar, acá ves esto de acá, presentar el antígeno, hasta ve, antígeno, acá está antígeno, al linfocito T, que lo ves acá, al linfocito T, ¿no? El macrófago tiene que presentar el linfocito. ¿Y qué hace el macrófago? Luego de destruir al microbio, fragmentos de ese antígeno que ves acá, lo va a presentar al linfocito T. Linfocito T lo va a reconocer a ese antígeno y va a iniciar la respuesta adaptativa. ¿Ya? Linfocito T va a reconocer al antígeno. ¿Quién lo está presentando? El macrófago. Pero cuando macrófago presenta, cambia de nombre. Es un nombre nada más, ¿no? Se le llama célula presentadora de antígeno. Los neutrófilos no pueden hacer eso, por ejemplo. Solamente lo pueden hacer los macrófagos, las células de Langerhans y las células dendríticas. Esas tres pueden hacer. Células presentadoras de antígenos, hasta también dicen los linfocitos B también pueden convertirse, ¿no? En algunas oportunidades, pero el neutrófilo no hará jamás eso. Ojo con eso, ¿eh? Neutrófilo nunca será célula presentadora. Después de haber ingerido y digerido, el antígeno lo saca por su membrana hacia afuera y lo va a presentar al linfocito T. Esta primera etapa se llama la presentación o reconocimiento, ¿no? El linfocito T está reconociendo. Ahora, acá es donde interviene el complejo mayor de histocompatibilidad. Si tú ves la célula presentadora, vuelvo a repetir que puede ser un macrófago, puede ser una célula dendrítica, una célula de Langerhans, un linfocito B. En su membrana tiene unas proteínas, la membrana. ¿Cómo se llama la proteína? La proteína se llamará, pues, complejo mayor de histocompatibilidad. Y va a servir como un recipiente donde va a estar el antígeno. Y lo va a presentar al linfocito T. El linfocito T también va a tener un receptor. ¿Cómo se llama? Receptor de célula T. TCR. ¿Qué significa? Receptor de célula T. Pues fácil, el linfocito T o célula T tiene receptor de célula T. Y tú verás el antígeno está al medio, entre el MHC de la célula presentadora y el TCR del linfocito T. Ahora, también hay otros receptores, ¿no? Que usan como para acoplarse, ¿no? Por ejemplo, acá tú ves que la célula presentadora puede usar el CD80 o el CD86, que el linfocito T va a tener el CD28, CTL4, ¿no? Que son receptores como un acoplamiento. Pero acá está ocurriendo la presentación. Acá comienza, acá inicia la respuesta adaptativa. ¿Por qué? Porque el linfocito T, ¿qué va a hacer? Va a reconocer al antígeno. Lo reconoce, ¿qué más hace? Se activa, ¿no? Aumenta de tamaño y va a dar una respuesta ya específica. El linfocito T va a dar una respuesta específica contra este antígeno que le están presentando. Y esa respuesta ya puede ser celular, humoral, lo vamos a ir viendo nosotros, ¿ya?
Acá dice, las células presentadoras son un grupo heterogéneo de células, hemos dicho, ¿no? Pueden ser macrófagos, principalmente es el macrófago. También hay células de Langerhans, célula dendrítica, hasta a veces el linfocito B. Estas células median, regulan la respuesta procesando y presentando antígenos al linfocito T, ¿no? La respuesta inmune celular. Las células presentadoras de antígenos tradicionales incluyen los macrófagos, células dendríticas, célula de Langerhans y linfocitos B. Hay 4, ¿no? Neutrófilo, ojo que no. ¿Ah? Y acá está ocurriendo la primera etapa de la respuesta adaptativa, que es la presentación o el reconocimiento del linfocito T del antígeno para dar una respuesta específica contra este antígeno. Y ahí participa el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Acá tenemos células presentadoras, células dendríticas, inmadura, madura, macrófago. Acá ves un linfocito B, ¿no? Un linfocito B por acá. Y acá nuevamente, mira por acá el dibujito. Este CD, ¿qué es CD? Célula dendrítica. Está presentando un linfocito T, CD4 virgen, le está presentando acá el antígeno, mira, acá al medio. Este será el MHC de la célula dendrítica. Este es el TCR el linfocito virgen, y acá al medio estará el antígeno. Lo presenta, entonces, ¿qué hace el linfocito? Dice expansión clonal. Hay uno y ahora se está dividiendo, hay 5, ¿no? Y se llama TH0, ¿no? Que puede convertirse en T regulador, TH1, TH2, TH17, THFH. ¿De qué va a depender? De las interleucinas. Bueno, estas interleucinas hará que se convierta en TH1, estas otras en TH17, esta otra en TH2, esta otra en THFH, TFH. Entonces, todo va a ocurrir, vamos a tener diferentes tipos de linfocitos T, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el TH1 contra los intracelulares, como por ejemplo tuberculosis, brucela, bartonella, legionela, ¿no? Intravirus. TH2 contra gusanos, helmintos y las alergias. TH17 frente a bacterias extracelulares, hongos extracelulares, ¿no? Acá colaboración con la respuesta humoral, regulador, pero va a depender del tipo de citoquina que hace que el TH0 se convierta. Pero todo inicia en la presentación. Entonces dice acá, la presentación del antígeno consiste en la asociación intracelular de los péptidos, o sea, de las proteínas derivados del previo procesamiento, o sea, del antígeno, ¿no? Entonces voy a tener el MH0 de una célula presentadora, perdón, el MHC de una célula presentadora, el TCR del linfocito y al medio el antígeno que está siendo presentado. Ahora, ¿qué diferencia hay en MHC y LHA? Complejo mayor de histocompatibilidad se aplica a todos los mamíferos. Complejo de mayor histocompatibilidad tiene el humano, el perro, el gato, el caballo, el pollo, la gallina, el cocodrilo, o sea, todos los animalitos. Y HLA solamente el humano, el sistema de antígeno leucocitario. ¿Qué serán? Serán proteínas que están en la membrana de las células presentadoras. En realidad están en la membrana de toda célula con núcleo, ¿no? Y estas proteínas que están en la membrana provienen de sus genes, están en el cromosoma número 6. El cromosoma número 6 tiene los genes para que fabriquemos estas proteínas. Y van a haber 3, como era clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Dónde estás? Bueno, por acá ya, ahí está. Este es el cuadrito. Mira, a ver, complejo de clase 1. El complejo de clase 1. Complejo de clase 2 y complejo de clase 3. ¿Ya? Ahí están. Los más conocidos son el 1 y el 2. Eso es lo que más vamos a estudiar, ¿no? Las células que tienen, las células presentadoras que tienen el complejo 1 van a presentar
al linfocito citotóxico, que está acá, o CD8. El complejo de clase 2, las células que tienen el complejo de clase 2 lo van a presentar al linfocito helper o CD4. ¿Ya? A ver, voy a retroceder por acá, a ver que me entiendas esto. Muy bien, a ver, vamos a ver si me has entendido, que esto es lo más importante, ¿ah? Si esta célula presentadora tiene el complejo isocompatibilidad 1, 1, 1, 1, 1, ¿qué linfocito será el de acá? Este será el CD8, 8. o también llamado citotóxico, ¿no? Citotóxico, citotóxico, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las células presentadoras de antígeno que tengan el MHC1 en su membrana van a presentar antígenos al CD8 citotóxico, ¿correcto? Ahora, si hay una célula presentadora de antígeno que tiene el complejo de mayor de tipo 2, el tipo 2, ¿a quién lo va a presentar? ¿Qué linfocito sería acá? Sería 4. el CD4, el CD4. O también conocido como helper en inglés, ¿no? En español, colaborador, ayudador, cooperador, ¿ya? Helper, ¿no? Helper, auxiliador, colaborador, cooperador. Entonces, en inglés o en español. ¿Correcto? Eso es lo que tienes que grabarte. Si has aprendido eso, ya se acabó la clase. Ya está. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, mira, ve, tenemos el complejo histocompatibilidad o el HLA. Recuerda que HLA usamos solo para humanos, ¿no? Y MHC usamos para todos los, incluidos animales, ¿no? Es lo mismo, solo en la manera como lo llamamos, ¿no? Acá verás que está formado por 4 proteínas, A1, A2, A3, ¿no? Y esta de acá que es la micro albuminuria, tipo 2, y acá está el péptido que es el antígeno, ¿no? Este es el 1. Y este es el tipo 2, ¿no? Está formado por alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, y acá está el antígeno. El antígeno generalmente es un péptido, ¿no? Una proteína. Entonces es la estructura de estas moléculas, ¿no? Este es de la tipo 1 y este es de la tipo 2. Este cuadro me explica dónde se van a procesar. Si son proteínas, obviamente, si son proteínas, ¿dónde estás? Acá está, ¿no? Mira, MHC1, ¿ves? Esta proteína acá. Y acá, esta bolita es el antígeno. MH2. Y las bolitas son los antígenos. Mira, acá está el MH2, MH1. ¿El MH1 de dónde viene? ¿Qué dice acá? Del retículo endoplasmático. Claro, pues es una proteína. Retículo endoplasmático. Y eso viene de los ribosomas, ¿no? Acá ves el ribosoma. El retículo endoplasmático va al aparato de Golgi y va afuera de la membrana. Acá, MH2, ¿no? Un endosoma, dice acá. Un endosoma. Y va hacia afuera, ¿no? A la membrana. Entonces, como todas son proteínas, van a ser producidas dentro de la célula, ¿no? En el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, y salen hacia afuera. Acá es el MHC1, y acá ves célula presentadora, linfocito CD8 o citotóxico, ¿no? Recuerda que las células presentadoras que tengan el MHC1, acá está el MHC1, acá está el antígeno, el receptor de célula T, el CD8. El CD8 que es un receptor, ¿no? Ahí, acá lo es perfecto, ¿cómo se ve la unión? Complejo histocompatibilidad tipo 1 es un conjunto de receptores que son proteínas que están en la membrana de las células nucleadas de todo el cuerpo. Pero aquí me va a interesar la célula nucleada que hace presentación, el macrófago, célula de Langerhans, célula dendrítica. En humanos el MHC también se le llama HLA, antígeno comunitario humano, ¿no? Y van a participar en la presentación, ¿no? Entonces acá tiene la región alfa 1, alfa 2, alfa 3 y la beta 2
microglobulina, ¿no? Son las 4 unidades que forman al complejo tipo 1. Y acá ves la presentación. Célula presentadora, complejo tipo 1. Acá estaría el antígeno, receptor de célula T, ¿no? Alfa, betas, y por ahí las otras, el receptor CD8, mira, para darse la presentación. Este es cómo se procesa, ya lo hemos visto. Se produce en el ribosoma, sale por el retículo, va a Golgi y sale hacia la membrana. Complejo de histocompatibilidad tipo 2, ¿ves acá? Célula presentadora, linfocito CD4, la presentación, acá lo ves, complejo 2, compatibilidad 2, célula receptora, que es el antígeno, y el CD4, acá, como un receptor. El complejo histocompatibilidad tipo 2 se une a péptidos que se generan mediante protólisis de proteínas propias por el endosoma y se va a unir al linfocito CD4 con su receptor CD4. Acá tiene sus componentes, cadenas alfa, cadenas betas, no hay acá no hay esta de acá, ¿te acuerdas? No hay de acá la beta 2 microglobulina. La beta 2 microglobulina solamente es del 1, ¿correcto? Y acá tenemos otra vez, ¿no? A ver, acá, miren. Célula dendrítica, linfocito CD4. ¿Qué tiene el linfocito CD4? Su receptor, el CD4 también, acá está el complejo de histocompatibilidad. No dice número, ¿no? ¿Cuál sería esto? Pues no dice número, ¿cuál sería? ¿Qué número sería esta proteína llamada MHC que está en la membrana de la célula dendrítica si se está uniendo con el CD4? Dos. El tipo 2, excelente, el Dos. tipo 2. Otra vez acá, el macrófago, acá se aparece, ¿no? MHC tipo 2, receptor de célula T, acá el antígeno. Claro, aparte hay otros receptores que interactúan. Y acá vamos viendo una célula dendrítica con el CD4, un macrófago con el CD4, ¿no? Acá otra célula presentadora, acá está MHC, ¿lo ves? TLRC, ajá, acá no me dice qué linfocito es, ¿no? Me ha puesto como una genérica nomás, no me ha dicho qué linfocito es. Dice célula T, pero no me dice qué T es. No me dices, aunque parece, no, no es, no hay ningún, es como un genérico nada más. Y acá está cómo se procesa y, y acá está el cuadro de resumen, el cuadrito de resumen, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? La célula presentadora que tiene el AMHC1 lo presenta el CD8 citotóxico. Ya. ¿Qué va a presentar? Por ejemplo, puede presentar antígenos de virus. Antígenos de virus. ¿En dónde es degradado ese virus? En el citosol, en el citoplasma. ¿Cuál va a ser el efecto? La célula infectada por virus va a morir por culpa de los citotóxicos, porque los citotóxicos destruyen las células infectadas por virus. Clase 2. Clase 2. Un ejemplo, ¿quién presenta? El helper, ¿no? El helper. Micobacterium. ¿Dónde se va a degradar? Hemos dicho, ¿no? Cuando se fusiona el fagosoma con el lisosoma. Claro, algunos escapan, pero no todos, pues, porque si no el cuerpo no destruiría ninguna micobacteria, ¿no? Algunas micobacterias tienen que ser destruidas, ¿no? ¿Dónde? Dentro de la vesícula endocítica, ¿no? El pH ácido participa ahí. Y acá dice se activa para matar bacterias intracelulares, ¿no? Y parásitos intracelulares. Una célula va a destruir, también sería pues una célula va a destruir, una célula efectora va a destruir a esa célula que está infectada por bacterias. El otro, eh, patógenos extracelulares y toxinas. Nuevamente, una célula presentadora con el MHC2 lo presenta el helper. Ejemplo que va a ser destruida, una bacteria, ¿no? Puede ser pues un Staphylococcus aureus, Streptococcus, puede ser una enterobacteria, un Vibrio cólera, ¿no? Una difteria que produce toxina, Clostridium que produce toxina, botulismo que produce toxina, ¿no? ¿Dónde va a ser destruida? Cuando haga fagocitosis en las vesículas, ¿no? Y también
se activan acá los linfocitos B que van a producir inmunoglobulinas o anticuerpos para destruir a estas bacterias extracelulares o neutralizar a las toxinas. Esto más sería acá una respuesta humoral, si te das cuenta. Mientras acá estos dos de acá, si tú te das cuenta, estos dos serían respuesta celular. Y este de acá sería respuesta humoral. Y acá estamos viendo cómo ocurre la presentación para activarse eso. Y el tipo de microbio que lo causarían. Claro, los virus activan respuestas celulares, ¿no? Mientras que las bacterias extracelulares y sus toxinas activan respuestas humorales, ¿no? Es la que más prevalece y domina. Dime, Víctor. Profesor, eso podríamos reconocerlo rápido con lo que usted mencionó, ¿no? De que todo lo que es respuesta celular, respuesta celular es intracelular o vesicular y todo lo que es humoral es extra, ¿no? Así es, Infligénica. así es. Esa es la idea. Ahora, recuerda que las Sí. dos respuestas se van a producir, ¿ah? Por ejemplo, entra un Mycobacterium tuberculosis, nuestro cuerpo produce las dos respuestas, humoral y celular. Entra una Bartonella, nuestro cuerpo produce las dos respuestas, humoral y celular. Entra cólera, nuestro cuerpo produce las dos respuestas. Entra Escherichia coli, las dos respuestas. Lo que va a pasar es que una respuesta va a ser más efectiva que la otra dependiendo qué tipo de microbio es. Eso es lo que no debes olvidar. Se Claro, produce, la celular es más específica. no, la celular es más efectiva para los microbios intracelulares y la humoral Ujú. es más útil para los extracelulares, pero siempre se van a producir las dos respuestas. Claro, sí. Ejemplo, entra un Escherichia coli que es extracelular. ¿Qué respuesta se produce? Se producen las dos, humoral y celular, pero va a ser más efectiva para destruirla la humoral. Entra un Mycobacterium tuberculosis que es intracelular. ¿Qué respuesta se producen? Las dos, humoral y celular. Pero ¿cuál es la más efectiva para destruirlo? La celular. Acá estamos viendo solamente la primera etapa, cómo la célula presentadora presenta el antígeno al linfocito. Y ahora después vamos a ver que el linfocito se activa, ¿qué hace el linfocito? Estamos viendo la primera partecita de cómo comienza la respuesta adaptativa. Eso es lo que hay que entender. Estamos viendo la primera parte de la respuesta adaptativa. Todavía va a continuar la respuesta adaptativa. A ver qué más dice por acá. ¿Cuál es la función? Muy bien. Esto lo vamos a ver a continuación en un videíto, ¿ya? Vamos a ver un video para que nos refuerce esta idea. A ver, vamos a ver un videíto. Entonces, hablando de las generalidades del MHC, posteriormente, y bien, los contenidos que veremos el día de hoy serán los siguientes. Primero comenzaremos hablando sobre las generalidades del MHC, posteriormente tocaremos su clasificación, su estructura, un poquito sobre su organización y su herencia, algunas funciones y finalmente hablaremos sobre los cambios en la expresión de este mismo.
Entonces, hablando de las generalidades, es importante mencionar antes que todo el concepto de presentación de antígenos. Y decimos que para que la respuesta adaptativa pueda mostrar todas sus características, que son, como ya vimos en los primeros videos del curso, la especificidad, la memoria, la diversidad y la discriminación de lo ajeno a lo propio, los antígenos deben ser procesados y presentados a los linfocitos T, tanto CD4 o CD8. Y en este proceso intervienen algunas células como son las células presentadoras de antígenos, los linfocitos T, los antígenos por supuesto, y una molécula muy importante que es el MHC. Este reconocimiento de antígenos se da de la siguiente manera. Los anticuerpos y los linfocitos B pueden reconocer antígenos directamente, no necesitan ayuda de otras células. Sin embargo, los linfocitos T solo reconocen fragmentos de antígenos que han sido posicionados en la superficie de otras células, como las células presentadoras de antígenos. Entonces, los linfocitos B reconocen el antígeno directamente y los linfocitos T necesitan de otra célula que les presente a este antígeno, como es la célula presentadora de antígenos. Entonces, lo que sucede es que estos fragmentos de antígenos son mantenidos en un surco de unión de una proteína de superficie celular llamada MHC. Eso es lo que pasa. Primero tenemos que el epítopo, si no sabes qué es el epítopo, regresa al video anterior donde hablamos sobre antígenos y anticuerpos y ahí podrás encontrar una explicación. El epítopo se encuentra generalmente en el antígeno escondido. Entonces, una vez que sufre una proteólisis, se va a exponer. Y de esta manera va a llegar al complejo mayor de histocompatibilidad, donde va a poder presentarse a la célula T o linfocito T, tanto CD4 como CD8. Entonces podemos concluir que las moléculas del MHC actúan como recipiente de superficie celular para sostener y desplegar los fragmentos de antígeno, de modo que las células T puedan reconocerlos y unirse a ellos, y así activarse. Y este MHC se va a clasificar en dos: MHC tipo 1 o clase 1 y MHC clase 2. Estas difieren en términos de cuáles son las células que lo expresan y la fuente de los antígenos. El MHC clase 1 va a ser presentado principalmente por todas las células nucleadas del cuerpo. ¿Y cuáles son unas células no nucleadas que no van a expresarlo? Pues los eritrocitos. ¿Cuál va a ser su fuente de antígenos? Principalmente los que se originan a partir del citosol, o sea, antígenos intracelulares, como por ejemplo las proteínas virales. Estos van a ser presentados a las células TCD8, linfocitos TCD8, que van a reconocer y matar a las células que expresen estos antígenos intracelulares. Como por ejemplo, aquí está el virus de la influenza A, va a ser expresado por un MHC clase 1 hacia los linfocitos TCD8. Estos van a activarse y van a responder. El MHC clase 2, por su parte, va a ser presentado por células presentadoras de antígenos, que incluyen células presentadoras de antígenos profesionales como las células dendríticas, que son por excelencia macrófagos y linfocitos B. La fuente de los antígenos van a provenir de espacios extracelulares. Estos ya deben haber sido fagocitados por la célula presentadora de antígenos, y entre ellos incluyen los hongos, las bacterias extracelulares. Estos serán presentados a los linfocitos T CD4, que quedarán activados y procederán a estimular la inmunidad dirigida principalmente a destruir estos invasores extracelulares. Como por ejemplo, aquí tenemos una proteína exógena, un antígeno exógeno, que va a ser fagocitado, va a pasar por todo un proceso que finalizará en la presentación por medio del MHC clase 2 a los linfocitos T CD4. La estructura del MHC varía si es clase 1 o clase 2. Empecemos viendo la del clase 1. Va a componerse de cadenas, que son de dos tipos: las cadenas alfa de 45 kilodaltos, que conoceremos como cadenas pesadas. Estas van a estar organizadas en tres dominios externos, que son el alfa 1, alfa 2 y alfa 3, además de un segmento transmembrana y una cola citoplasmática. Y también va a tener una molécula beta 2 microglobulina de 12 kilodaltos, y vamos a considerarla como la cadena ligera. Esta no va a tener un dominio transmembrana y va a estar unida de manera covalente a la cadena alfa. Ahora, la unión del dominio alfa 1 y alfa 2 estos dos van a interactuar y van a crear un surco o hendidura de unión al péptido. Aquí es donde se va a unir el péptido del antígeno. Y el dominio alfa 3 va a contener una secuencia que interactúa fuertemente con la molécula de superficie celular CD8, que se encuentra en los linfocitos T citotóxicos.
Ahora, la estructura del MHC clase 2, de igual manera, va a tener cadenas. Una cadena alfa de 33 kilodaltos con dominios externos, un segmento transmembrana y un dominio o cola citoplasmática, lo mismo que la anterior. Y una cadena beta de 28 kilodaltos con dominios externos, igual un segmento transmembrana y dominios de la cola citoplasmática. En esto sí concuerdan con sus estructuras. Y bueno, decir que el dominio alfa 1 y beta 1, perdón, aquí es beta 1, van a formar el surco de unión a péptido para el antígeno procesado que será presentado a los linfocitos T CD4. Entonces, MHC clase 1 presenta a los CD8 y el clase 2 a los CD4, no lo olviden. Ahora hablemos un poquito sobre su organización y la herencia del MHC. Primero mencionemos algunas características funcionales de esta molécula. Estas van a ser moléculas, van a ser agrupaciones de genes que se dispondrán a lo largo del DNA del cromosoma 6, específicamente en su brazo corto. Esto en los seres humanos. Van a tener la tarea de decidir cuáles son los fragmentos de antígeno que serán vistos por las células T, tanto CD8 como CD4, dependiendo de la clase de MHC. Estos tienen que ser capaces de unirse a una amplia variedad de antígenos, y a esta propiedad se le llama promiscuidad, y deben de hacerlo mediante una unión fuerte. Ahora, el MHC en humanos se conoce específicamente como HLA, ¿y esto por qué o qué significa? HLA son las siglas de antígeno leucocítico humano. Y se le denominó así porque mediante experimentos se vio que el rechazo de tejido extraño trasplantado entre individuos de una sola especie, en este caso los humanos, era el resultado de una respuesta inmunitaria montada contra moléculas de superficie celular, específicamente contra el antígeno leucocítico humano. Por eso mismo se le llamó HLA. Entonces, este MHC en el humano se vio implicado en el rechazo de los trasplantes. Y dependiendo de su codificación genética, vamos a dividirlos en 3 clases. Las 2 primeras, además, van a tener variantes clásicas y no clásicas. Entonces, aquí tenemos las moléculas del MHC en humanos, conocidas como HLA, se dividirán en clase 1. Dentro de las clásicas van a incluir el HLA-B, C y A, cuya función va a ser presentación de antígenos a las células CD8. Y no clásicas, que ya van a tener una función un poquito más especializada, como lo son la HLA-E, F y G, específicamente esta, en el feto va a evitar el rechazo por CD8 de los antígenos del padre. Y también una HLA-H. La clase 2, igual, va a dividirse en clásicas, como son la HLA de P, de Q y de R. Estas van a tener la función de presentación de antígenos a los linfocitos T, CD4. Y las moléculas no clásicas clase 2 van a ser la HLA de M y de O. Finalmente, las clase 3 van a producir moléculas, por ejemplo, del complemento, proteínas del complemento, que son las C2, C4. También pueden producir otras moléculas como la linfotoxina A o el TNF. Ahora, algunas de sus propiedades genéticas son las siguientes. Los genes que lo van a conformar son polimórficos. Esto significa que dentro de la población existen muchas formas alternativas de cada gen o alelos. Van a tener una herencia en alotipos, o sea, van a ser grupos de alelos, tanto de MHC 1, 2 y 3, no van a estar separados, van a estar enlazados. Y nosotros heredamos uno del padre y uno de la madre, que son estos que están aquí, haplotipos. Y su expresión va a ser codominante. ¿Qué significa esto? Que los productos de genes, tanto maternos como paternos, van a ser expresados al mismo tiempo y en las mismas células. No va a predominar uno sobre el otro. Aquí tenemos un ratoncito con alelos bebé y otro ratoncito con alelos K diagonal K. Y el ratoncito hijo, la progenie 1, va a heredar un alelo B y un alelo K. Va a ser codominante. ¿Cómo podemos interpretar esto de manera terapéutica? Bueno, se dice que la progenie F1, que es este ratoncito, va a ser histocompatible con ambas cepas parentales. Esto significa que es capaz de aceptar injertos tanto de su padre como de su madre. Sin embargo, ni uno ni otro de los progenitores va a poder aceptar injertos de su descendencia F1. Esto es porque la mitad de las moléculas del MHC que provienen del otro progenitor van a ser vistas como no propias o extrañas y se dará un rechazo inmunitario. Entonces, si queremos
trasplantarle un injerto al padre, no se va a poder porque va a reconocer el MHC de la madre. Y lo mismo, si queremos trasplantarle un tejido a la madre, no se va a poder porque va a reconocer MHC del padre y va a generar una respuesta inmunológica. Continuemos hablando sobre las funciones de este MHC. Además de su importancia durante la presentación de antígenos, también van a intervenir en otros procesos de la inmunidad, como lo son el de mostrar células sanas. Esto se da mediante el despliegue de MHC clase 1 propia para demostrar que una célula está sana. Y esto sucede principalmente con las células NK, Natural Killer. ¿Por qué? Una célula normal expresará MHC1 que será reconocido por la célula NK. Y esto va a inhibir sus estímulos de muerte y por lo tanto no va a matar la célula. Sin embargo, cuando una célula pierde su MHC, como por ejemplo sucede en el caso de algunas células tumorales o infectadas por virus, esta célula NK no se va a inhibir y por lo tanto va a matar a esta célula. Otra función que tenemos es la selección negativa para los linfocitos T o tolerancia central. En esta se va a desplegar un péptido propio clase 1 y clase 2 para probar células T en desarrollo respecto a su autorreactividad. En este proceso, una célula del estroma tímico va a expresar MHC y si el linfocito T en desarrollo se une con una afinidad moderada, va a sobrevivir. Sin embargo, si se une con una afinidad más fuerte de la normal, van a necesitar de muerte, apoptosis. ¿Por qué? Pues porque puede generar autorreactividad y por lo tanto muerte a células propias causando daño en nuestro cuerpo. Y finalmente lo veremos también implicado en la tolerancia periférica. En esta situación se van a desplegar un péptido propio clase 1 y clase 2 para mantener tolerancia hacia proteínas propias. Y esto se da mediante diferentes procesos que ya veremos en un video hecho para este tema, entre los que destacan la anergia y el arresto celular del ciclo celular, que se da por CTLA4. Ahora, hay situaciones en las que suceden cambios de expresión del MHC, donde puede regularse a la alza o a la baja. Estas son las siguientes. Puede haber una regulación genética. Esto significa que la presencia de desencadenantes internos o externos, que pueden ser invasores intracelulares o citocinas, puede causar el aumento en la expresión de genes que codifican para el MHC, como son el CITA y el RFX. Estos son actividades de transcripción específicamente para el MHC clase 2. La interferencia viral, por su parte, va a causar una regulación negativa del MHC. Esto significa que algunos virus van a interferir con la expresión de MHC clase 1 y así van a evitar la detección temprana por células TCD8 para su supervivencia. Entre estos virus destacan el citomegalovirus, el virus de la hepatitis B y el adenovirus 12. Ahora, la emisión de señales por citocinas también puede causar cambios en la expresión del MHC. Eso sucede porque la unión de las citocinas a sus receptores va a inducir cascadas de emisión de señales intracelulares que pueden activar factores de transcripción y alterar patrones de expresión, como sucede aquí. Por ejemplo, el interferón alfa va a ser producido después de la infección viral y bacteriana, y el TNF-alfa, secretado por las células presentadoras de antígenos, son citocinas de las primeras que desencadenan un evento de regulación ascendente del MHC clase 1, ascendente. Por su parte, el interferón gamma va a ser secretado por los linfocitos T activados y de igual manera va a aumentar la expresión de MHC1, pero en etapas más tardías. Además de que induce la expresión del activador transcripcional clase 2 o CITA, que es el que vimos aquí, lo que va a aumentar de manera indirecta la expresión de MHC clase 2, excepto en los linfocitos B, donde se da una regulación a la baja, o sea, negativa. Y finalmente, la interleucina 4 nos va a aumentar la expresión de moléculas clase 2 en las células B en reposo, lo que aumenta su capacidad de presentación de antígenos. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya sido de mucha ayuda y les haya gustado. Si les gustó, los invito a suscribirse y activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Muy bien, así hemos visto el complejo mayor de histocompatibilidad y cómo lo vamos a usar nosotros en la inmunidad, ¿no? Entonces, chicos, de esta manera ya hemos concluido los temas asignados para el día de hoy.
Y ya creo que a partir de la próxima clase entramos al estudio de los parásitos. ¿Ya? Algo que hemos hecho con ustedes en el sílabo es incluir parásitos, cosa que no pasaba en los siglos anteriores. Por el cambio de malla, por ejemplo, los que están en quinto siglo ahorita no han visto nada de parásitos. Ustedes sí lo van a ver, ¿no? Eso es un cambio que hemos incluido. Y también vamos a continuar ya con el estudio específico ya de los linfocitos, ¿no? Ya vamos a pasar netamente a estudiar cómo ocurrirá la inmunidad adaptativa, tanto por el T como por el linfocito B. Muy bien, chicos, aquí nos quedamos. Vamos a detener la grabación.